Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior, el espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. Para este episodio tenemos un invitado muy especial y una conversación muy interesante. El invitado es Enrique Simó, con quien hoy hablaremos de un tema que nos ha impactado, nos impacta y nos seguirá impactando a la mayoría, directa o indirectamente: la ansiedad. Enrique Simó es un conferencista internacional, coach y facilitador en programas de desarrollo de liderazgo, así como experto en mindfulness y meditación, con más de 30 años de experiencia y uno de los líderes principales de la organización Brahma Kumaris en España, organización que facilita y promueve la meditación a nivel global. Gracias a su experiencia y proyección, esto le ha permitido trabajar para grandes corporaciones en territorio europeo, tales como Telefónica, Novartis, Roche, AstraZeneca, entre otras. Además, que ha hecho ponencias en distintos países de Europa y América Latina, como Colombia y México. Colabora como coach ejecutivo y conferencista en el Instituto de Desarrollo Directivo Integral de la Universidad Francisco de Vitoria y en el IE Business School, donde imparte el curso Mindful Leadership and Self-Management. Dice Enrique que su pasión es profundizar en el entendimiento de la mente humana y en el impacto que tiene en nuestras vidas. Disfruta diariamente de la práctica de la meditación, comparte con generosidad y altruismo todos sus aprendizajes y descubrimientos en este campo. Luego de más de 30 años de haber integrado en su vida la meditación y muchas otras técnicas de bienestar físico y mental, tiene muy claro que su propósito es compartir estos conocimientos como contribución para que el mundo sea un lugar un poco mejor para todos. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y con ganas de compartir un poco mi experiencia con todos vosotros. Bueno, pues bienvenido. Para aquellos que no te conocían, un placer tenerte aquí en el espacio. En nuestra charla de hoy, aunque hablaremos un poco de ti, de tu experiencia durante todos estos años, también vamos a profundizar durante la conversación en un tema que yo considero es uno de los males que atacan más directamente a nuestras sociedades en la actualidad, un problema llamado ansiedad. ¿Podrías definir con tus propias palabras qué es la ansiedad? Sí, la ansiedad bueno, podemos definirla de diferentes maneras, ¿no? Pero yo diría que es como una sensación que sentimos físicamente, aunque inicialmente ocurre en la mente, pero cuando ya le llamamos ansiedad son sensaciones físicas, ¿no? Que sentimos bastante incómodas y a veces incluso puede llegar el momento en que sean incontrolables también, que se producen porque hay algo que siento como miedo o siento que es un reto o que es un desafío o que voy a perder algo. Es decir, hay diferentes detonantes de esa ansiedad, pero es una sensación física que se puede manifestar de muchísimas maneras, ¿no? Puede ser dolor en el estómago, puede ser sudoración, puede ser taquicardia, puede ser bloqueo, puede ser tensión en las mandíbulas. Hay tantas formas en que se manifiesta y si eso se repite y se convierte en una situación en la que la persona vive con asiduidad, entonces puede llegar un momento en que le puede dar a la persona, como yo he trabajado con algunas de ellas, ataques de ansiedad. Y esos ataques de ansiedad ya no están controlados, no puedes gestionarlos, sino que aparecen de repente en una reunión, en un lugar donde te sientes amenazado, y en ese momento a veces hay personas que me comentan, y yo digo porque yo no he vivido esos momentos de esa intensidad, en los que se bloquea la mente, en los que no pueden hablar, en los que a veces tienen ganas de llorar o a veces sienten una gran taquicardia o incluso mareo. Y claro, luego les viene mucho una sensación de miedo por si se repite otra vez esa situación de absoluto descontrol. Pero es evidente que al llegar a esa situación de ataques de ansiedad es cuando hemos mantenido diríamos, una experiencia de estrés repetida por un largo periodo de tiempo y con una intensidad bastante alta.
Entonces, evidentemente, hay que evitar llegar a esos ataques de ansiedad y un cierto nivel de ansiedad todos lo tenemos cuando nos ponemos nerviosos ante una charla, que tenemos que hablar en público o ante una entrevista o con una persona que apreciamos pero que nos pone un poco nerviosa. Entonces, eso siempre hay esa sensación de inseguridad, de incomodidad, que puedes tener ciertas sensaciones físicas también en tu cuerpo, pero eso es normal, porque eso es una sensación, bueno, de que estás más alerta, ¿no? Pero cuando eso se repite y se convierte en una situación habitual, puede ser un problema bastante serio que incluso puede traer problemas después de corazón o otro tipo de enfermedades. ¿Mm? Y tú recuerdas cuál fue el primer contacto que tú tuviste con esta problemática o cuándo descubriste lo que era la ansiedad o de lo que se trataba como problemática mental y emocional? Así como ansiedad, quizá no lo mencionaba yo en su momento, pero sí que puedo decirte que cuando tenía que, bueno, recuerdo un momento en mi vida cuando tenía 11 años que el profesor me hizo salir delante para hablar sobre, me acuerdo todavía la palabra sobre el viento, o sea, era simplemente explica un poco qué es el viento y el hecho de estar delante de toda la clase me daba tanto pánico que ahí tuve un ataque de ansiedad, yo creo, porque me quedé completamente paralizado, o sea, no fui capaz de expresar una sola palabra, no salió un sonido de mi boca, me quedé totalmente bloqueado y el profesor se dio cuenta y me acompañó otra vez a mi asiento y me dije, siéntese, siéntese, respire, relájese, ¿no? Y me di cuenta de la influencia y el impacto que tenía el sentirme delante de la gente, o sea, el miedo que me daba, el pánico que me daba en aquel momento. Y claro, eso fue un ataque de ansiedad, porque sentí sudor, palpitaciones, bloqueo, tensión, o sea, tantas cosas ocurrieron en ese momento. Después eso se fue repitiendo en algunas situaciones, pero ya no con la misma intensidad, porque fui capaz de ser consciente y de poner atención para superarlo, ¿no? Es decir, siempre he tenido una actitud de superación en la vida. Entonces, cuando me ocurrió eso, en lugar de quedarme bloqueado, lo que pensé es, yo no puedo vivir con esta sensación. Yo no quiero vivir con esta sensación. Yo quiero superar esto y ser capaz de expresarme. Y me llevó años, me llevó tiempo y me llevó muchos momentos de ansiedad que después ya fui reconociendo como ansiedad, porque ya empezaba a entender todos estos conceptos de otra manera, ¿no? Hasta que ahora, bueno, pues me paso el día prácticamente hablando en público. Si no es con una persona, es así una conferencia online, o si no en directo, o dando un curso. Y siempre hay un cierto nivel de ansiedad que diríamos, llamémosle ansiedad o inquietud, porque claro, ansiedad parece que es más negativo, pero es bueno tener una cierta inquietud antes de algo, porque eso te hace estar un poco más alerta, ¿no? Cuando hay un poquito de inquietud, de esa ansiedad suave, es como una especie de pequeño estrés que activa un poco tu cerebro, activa todo tu circuito sanguíneo y te pone como alerta, ¿no? El estrés está diseñado para que estemos alerta en un momento dado y podamos actuar con más energía, pero solo en un momento dado. Después ya es importante saberse relajar, entrar en un estado más de equilibrio, de estabilidad y desde ahí entonces actuar. Pero ese puntito yo creo que es favorable. Ahora, el problema es cuando eso se repite o se mantiene durante largo tiempo, ¿no? Así que sí que he tenido muchos momentos de ansiedad, sobre todo ha sido en la expresión en público o con personas o en cursos donde tenía que hablar o expresarme o me preguntaban y me sentía expuesto. Yo detecté con el tiempo, ¿no? Y analizándome y un poco y observándome, detecté que cuando me sentía observado es cuando me ponía muy nervioso, me entraba en esa sensación de ansiedad. Cuando me sentía observado, cuando todos me miraban, y era algo como que quería huir de eso. Precisamente ahora me siento constantemente observado porque todo lo que hago es cosas que estoy delante del público. Pero sí, es muy familiar para mí esa sensación, muy conocida, la detecto enseguida y evidentemente gracias a la meditación y la práctica y la atención personal se ha ido reduciendo, yo diría que en un 90% y creo que ese 10% es bueno, es saludable para que uno se mantenga siempre un poquito más alerta, ¿no? Y un poquito más despierto.
Ok, entonces con esto que estás diciendo, digamos, como que este balance entre que la ansiedad no sea la que domine el porcentaje total de nuestras emociones, sino que haya un pequeño porcentaje que nos permite conectar con toda esta vida y con esta energía, ¿tú consideras que está bien siempre que sea algo que nosotros podamos manejar de alguna manera? Sí es. Por eso quizá habría que hablarle, o sea, llamarle de otra manera, ¿no? Y llamarle quizá inquietud o, o cierto nerviosismo o a veces también como excitación, ¿no? O sea, cuando un niño va de excursión, pues se levanta por la mañana, pues sí, con un cierto nivel de ansiedad, pero no es ansiedad, es una excitación, no es, es una alegría, pero mezclada con nerviosismo. Eso es un punto, yo creo que es saludable, porque es algo nuevo, algo que es una sorpresa, tienes ganas. El problema es cuando se conecta con inseguridad, con miedo, con pánico, con bloqueo, y entonces eso ya produce unas sensaciones más desagradables y a la larga pueden producir enfermedad. Y con toda esta experiencia que has tenido, me has dicho que has trabajado con clientes y con otras personas que sí han tenido crisis tal vez un poco más extremas. Cuando las personas tenemos este tipo de crisis, ¿no? O estamos afectados con este padecimiento ya en una situación que se sale de control, ¿qué pasa en nuestra mente o qué pasa en la mente de las personas en esos momentos? ¿Cuál es la percepción del mundo exterior cuando una persona está presa de un ataque de ansiedad? Mm. Bueno, sobre todo yo diría que hay un diálogo interno bastante crítico y bastante de un juez, ¿no? Un juez crítico, que a veces es una combinación muy destructiva. Y curiosamente las personas que suelen tener esos ataques de pánico y de ansiedad por, por haberlo trabajado durante un largo periodo de tiempo, suelen tener en su interior cuando analizamos y escuchamos un poquito lo que están diciendo y les hago ser conscientes un poco de qué pasa en su mente, suelen tener una actitud y un diálogo interno muy crítico y de mucho juicio, como muy exigente y de perfeccionismo. Y claro, entonces eso les hace estar en una reunión, una conversación, en un lugar donde tienen que exponerse, pues con mucho miedo, porque el pensamiento que hay detrás es, ¿y si digo algo que no es lo correcto? ¿Y si no les va a gustar? ¿Y si no es inadecuado? ¿Y si luego me rechazan? ¿Y si luego...? Entonces hay muchos miedos, sobre todo miedo a perder algo, y en este caso perder el prestigio, o perder la aceptación, o perder el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta cuando lo trabajamos que es una percepción mental que la persona crea, porque los demás no están pendientes tanto de esas cosas. Los demás no están pendientes de, según lo que tú digas, te voy a rechazar o te voy a aceptar. No. Uno está en una reunión y escucha. Hay cosas que le gustan, cosas que no. A veces arrebate contra algo, contesta o no, o lo acepta o lo apoya. Pero es más bien una percepción interna que uno va creando y una interpretación de esa situación que uno crea en su mente, que genera ese diálogo y crea pues ese mundo, ¿no? Es como en tu mente creas un mundo y ese mundo es un mundo que te está destruyendo, porque construyes un mundo dentro de ti como si las personas estuvieran pendientes solo de ti, como si las personas estuvieran queriendo atacarte o queriendo hacerte algo negativo, cuando la realidad es que cada uno está en su mundo y cada uno está pensando en sus cosas y lo que menos piensan es en ti. Recuerdo siempre una situación muy curiosa. Daba cursos en un momento dado a jóvenes para buscar empleo y entonces en la primera sesión siempre les hacía presentarse y hablar un poco de ellos, ¿no? Y recuerdo que se ponían muy nerviosos, o sea, el hecho de hablar se ponían muy nerviosos. Y estaban tan nerviosos que en realidad yo observaba que no escuchaban. Unos no se escuchaban a los otros, porque estaban pensando, cada uno estaba pensando, o la mayoría, ¿qué voy a decir cuando me toque? ¿No? ¿Qué voy a decir cuando me toque? ¿Qué nervios cuando me toque? A ver, que no me ponga nervioso. Y entonces no estaban pendientes de los demás. Entonces al final siempre les hacía notar eso. Digo, ¿os habéis puesto nerviosos? Dice, sí, sí. ¿Y por qué os ponéis nerviosos? Bueno, porque no quiero hacer el ridículo, porque no quiero decir algo que tal. Digo, pero ¿os habéis dado cuenta que nadie escuchaba a nadie? Que estabais todos preocupados por lo que ibais a decir, el impacto que ibais a tener, pero resulta que nadie te está pensando en ti porque está pensando en sí mismo. Así que podías haber dicho lo que quisieras, de la manera que tú quisieras, y nadie se hubiera dado cuenta. Y esto pasa muchas veces, ¿no? En que creemos que los demás están muy pendientes de todo lo que hacemos, de nuestros gestos, de lo que decimos, de las palabras. Y la realidad es que la gente está en su mundo.
y está escuchando un poco, cuando te escuchan, muchas veces ni siquiera escuchan las palabras que estás diciendo, sino escuchan la energía que transmites con tus palabras o con tus gestos o con tu presencia. Por lo tanto, es mucho más importante el prepararte y estar bien, estar tranquilo, estar estable, que no lo que vas a decir, que lo que vas a decir puede ser interesante, sí, pero va acompañado de tu energía, que es lo que llega a los demás. Ya en comunicación ya han hecho tantos estudios en los que se ha comprobado que solo se retiene la información un 7 o un 10% de lo que alguien está diciendo. El resto, lo que captas es la energía de la persona y cómo es la persona, cómo lo transmite y su lenguaje no verbal. Entonces, el hecho de tener miedo en pensar qué pensarán los demás según lo que digo y si me rechazarán por lo que digo, es como una especie de ilusión mental, porque los demás no están tan pendientes de lo que dices, están más pendientes de la actitud que tienes, del comportamiento que tienes, de la energía que transmites. Entonces, claro, si te pones nervioso ya de antemano y te pones con esa inseguridad, lo que estás transmitiendo es ese nerviosismo, esa inseguridad, no importa lo que digas. Entonces, eso se percibe. Pero si estás más relajado y hablas un poco en general, la gente lo que percibe es una tranquilidad y les llega eso. Entonces, hay que estar más pendiente del estado que tú tienes, más que del contenido que tienes que hacer. Entonces tú dirías que si aprendiéramos o si las personas aprendiéramos a prestar menos atención a lo que los otros puedan pensar de lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo, ganaríamos un poquito o mucha tranquilidad mental con este solo ejercicio. Muchísima, exacto. Y es una influencia muy grande. ¿Qué pensarán los demás? La opinión de los demás, vivir según los demás. Y esto nos influye más de lo que incluso a veces somos conscientes. Sobre todo en las organizaciones, hay una gran influencia de lo que dice mi jefe, lo que dirá el otro jefe, lo que dirá el CEO. Eh, Hay mucha gran influencia, entonces uno está actuando en base a lo que el otro pensará, es decir, muchas veces a complacer al otro en lugar de decir lo que realmente siente o lo que tiene que exponer, sino que incluso lo filtra para que sea lo que el otro quiere, para quedar bien. Y claro, eso genera pues bastante falta de autenticidad, ¿no? Y falta de claridad también en el mensaje y falta de eficiencia después. Entonces, bueno, lo ideal sería ir encontrando ese equilibrio entre, por supuesto, tratar a los demás con respeto y complacerles un poco en lo que esperan, un poco de ti, pero sin dejar de ser tú mismo, ser auténtico y expresar lo que tengas que expresar y decir que no si es necesario decir que no, o apoyar una idea o reflexionar sobre una idea si no es la que tú consideras adecuada. O sea que tendríamos que ser más auténticos y eso nos liberaría mucho de esas sensaciones de ansiedad, ¿no? Y de incomodidad. Y decías un poco al principio, ¿no? Este tema de calmar un poco la mente, los pensamientos y eso que estamos viendo desde afuera. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tienes más de 30 años practicando meditación? ¿La meditación, cómo y cuándo aparece en tu vida? Sí, hace más de 35 años ya que practico meditación y es algo que siempre me sigo preguntando por qué sigo meditando y siempre la respuesta es porque me ayuda muchísimo en mi vida. Es algo enormemente práctico que me facilita la vida, me ayuda a ser más eficiente, más concentrado, estar más atento, disfrutar más del momento. O sea, hay tantos beneficios cuando descubres la belleza de la meditación. Pero es verdad que, como muchas personas empiezan y lo dejan, porque requiere un poco de esfuerzo al principio el romper la barrera de esa sensación de que no estás haciendo nada, ¿no? Y descubrir poco a poco la belleza del silencio, la belleza de la paz, la belleza de esa sensación de bienestar interno que te produce la meditación y luego ver el impacto que genera en tu vida a todos los niveles, profesional, personal, de relaciones, de familia, etcétera, y de salud. Entonces yo cuando tenía pues alrededor de los 25 años no estaba muy satisfecho con mi vida. No es que fuera una vida mala, no, era una vida, diríamos, dentro de lo que cabe normal de un joven de aquella época. Hacía cosas que es lo normal que se tenía que hacer, pues salir por las noches, que si la discoteca, que si amigos, que si aquí, que si allá, que si trabajo también, vivir aquí fuera, viajar un poco. No es que fuera una vida fuera de lo normal, pero de alguna forma creía yo que eso es lo que me iba a dar la felicidad, porque es lo que me habían ofrecido, ¿no? La sociedad te dice, haz ciertas cosas que son las que son divertidas y son agradables, y eso te va a dar felicidad. Y la verdad es que después de un verano
que hubo mucha intensidad en mi vida en ese verano, pues me sentí muy vacío. Me sentí muy vacío, me sentí frustrado, me sentí engañado, me sentí pensando, ¿qué hago yo en la vida? Esto es lo que da felicidad. Si me siento vacío, me siento como hueco por dentro. Y ahí empecé a replantearme muchas cosas. Y empecé a buscar a ver posibilidades de poder ver la vida de otra manera. Entonces, no es que pensara en meditación, pero bueno, empecé a moverme un poco y hice un poquito de yoga, luego empecé a hacer tai chi y cada cosa te va llevando poco a poco un camino en el que te van surgiendo nuevas posibilidades y oportunidades, ¿no? Así que con el tai chi, con el yoga, me hice vegetariano también, hice macrobiótica, conocí diferentes grupos, hasta que poco a poco empecé también a meditar, hice diferentes tipos de meditación, meditación zen, y bueno, poco a poco empecé a encontrar que tenía la vida más sentido, me gustaba todo eso que estaba haciendo, generé yo mi propia fórmula, diríamos, las cosas que a mí me gustaban y me empecé a encontrar bastante bien. Eso sí, eso no ocurre de la noche a la mañana, eso fue un proceso prácticamente de 2 años de búsqueda, de probar aquí, probar allí. Y como os decía, primero la meditación no funcionaba, mi mente estaba muy dispersa y muy rápida y muchos pensamientos. Pero poco a poco empezaba a notar esa sensación de tranquilidad, de estabilidad, que me era muy agradable porque no era algo habitual en mí. Yo estaba siempre muy alterado por las emociones internas, una vida muy activa, muy extrovertido, muy de movimiento y de viajes y de acción y de hacer cosas. Entonces el encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese equilibrio, me daba mucha satisfacción. Así que me di cuenta de que quería seguir profundizando. Y es ahí donde también encontré la Asociación Brahma Kumaris y ahí tuve unas experiencias ya más profundas, más espirituales. Y eso ya me llevó a tomar decisiones en mi vida, ¿no? Y la decisión fue, yo no quiero perder esta paz que he experimentado, yo quiero mantener esto, no importa lo que ocurra afuera. O sea, las cosas pueden ir mejor o peor en el trabajo, puedo tener más o menos dinero, puedo tener relaciones más o menos bien o mal, o puede alguien enfadarse o no, pero este tesoro que estoy acumulando y descubriendo, que es la paz interior, y esta espiritualidad que estoy detectando, esta conexión con mi ser, con el alma, no la quiero perder. Entonces, evidentemente sí que la he perdido en algunas ocasiones, pero como está esa decisión de fondo en mi inconsciente, hago lo posible para enseguida cambiar la situación, soltar la situación y volver a conectar con esa paz y con esa inquietud interior, que es la base para liberarte de la ansiedad, porque la ansiedad no es más ni menos que una especie de, ¿cómo diría yo?, perturbación interna, ¿no? Un desajuste interno, una vibración interna que te altera. Y en cambio la paz es una vibración que te calma y que te estabiliza. Entonces, cuando yo empecé a notar que dejaba de tener tanta ansiedad y que mis emociones estaban mucho más calmadas, decidí seguir meditando. Y ahí es donde, bueno, profundicé, aprendí, descubrí y desde entonces disfruto de la meditación. No siempre es igual. Hay momentos que la mente también se dispersa, hay días que tengo más trabajo, hay días que hay preocupaciones, pero bueno, siempre sé cómo de alguna forma volver a encontrar ese punto de equilibrio, volver a estar un rato en quietud y en silencio. Y yo sé por experiencia que manteniendo un poquito y observando todo eso que está ocurriendo y tal vez esa inquietud, esa ansiedad de algún momento, si observas, si te desapegas, si dejas que esté ahí ocurriendo sin analizar, sin juzgar, pues poco a poco se va disolviendo. Es curioso que cuando observamos y cuando nos desapegamos, las cosas se van disolviendo. Cuando analizamos, cuando juzgamos, cuando criticamos, es como si le diéramos más fuerza a cualquier situación que está ocurriendo dentro de ti, ¿no? Entonces, para mí la meditación ha sido el mejor descubrimiento en mi vida. Y lo digo con toda tranquilidad y con mucha claridad. Uh-huh. Y porque ahora hay mucha información, pero en este momento que empezaste a practicar la meditación, ¿había algún prejuicio o alguna idea que tenías ahí que te había limitado de no intentarlo antes? ¿Algún pensamiento extraño de que era una cosa rara o que no era de verdad? O siempre tuviste claro que la meditación era algo que tenía un valor y que era real? La verdad es que yo siempre he tenido una actitud muy abierta ante la vida. No, eso de algo raro nunca me ha parecido nada raro, no solo en la meditación, sino en muchas otras cosas. Me ha gustado siempre experimentar, probar, atreverme.
Nunca he tenido miedo de estar en alguna organización, aunque la gente dijera que puede ser una secta o puede ser no sé qué. Pues en aquella época, imagínate, hace 35 años, cualquier cosa que se salía de lo normal, pues era ya algo rarísimo, ¿no? Incluso el yoga. El yoga no era como ahora, que está de moda. El yoga era también raro, eso lo hacían los de la India. Entonces, ¿qué hacemos aquí haciendo estas posturas? O esto es un poco una secta también, ¿no? Entonces habían estas cosas de la gente de fuera, pero yo nunca he tenido esa sensación, no sé. En mí ha habido siempre una actitud de aprendizaje, he encontrado gente maravillosa en diferentes lugares, he decidido hacer ciertas cosas, he decidido dejar de hacer ciertas cosas, he dicho que no a ciertas cosas y nunca he tenido ningún problema. Entonces la meditación pues es algo más, igual que el tai chi, igual que el yoga, igual que la macrobiótica, igual que el vegetarianismo. O sea, fueron cosas que fueron apareciendo en mi vida y las abrazaba con curiosidad. De hecho, hice diferentes tipos de meditación. Recuerdo un fin de semana que hice una meditación zen, que es muy dura porque era de cara a la pared, de rodillas, una postura muy rígida y había que mantener la postura. Claro, la postura al final te dolían las rodillas, te dolían los hombros, te dolía todo, pero había que estar aguantando hasta que la campanilla sonara, ¿no? Entonces aquello podría parecer raro, pero para mí era todo aprendizaje y fue duro el fin de semana porque era una meditación dura. Pero luego sales como también fortalecido porque dices, bueno, he hecho un esfuerzo, he conseguido estar hasta el final, me ha fortalecido mi mente, he desarrollado la voluntad, muchas cosas, ¿no? Así que nunca me ha pasado eso, sino al contrario, personas que estaban cerca de mí en esos momentos sí que veían extraño ciertas cosas, que además ahora es curioso con el tiempo, como esas cosas que antes parecían raras y extrañas, ahora están de moda, a la gente le encanta, lo ves por todas partes, yoga, meditación, tai chi, tantas otras cosas que hay, porque ahora hay muchísimas más, ¿no? Entonces te das cuenta de que todo es tan relativo, ¿no? En ciertos momentos, por el miedo de la gente, por el desconocimiento, pues tienen desconfianza y en cambio en otros momentos ahora se ha convertido pues en lo más de moda casi, ¿no? Ahora está bien. Yo cuando ahora digo que medito, todo el mundo me pregunta y quiere estar conmigo y preguntándome y hablándome. Y en aquellas épocas era, me decían, incluso recuerdo, no digas que meditas, no vaya a ser que la gente piense que estás en un sitio raro, ¿no? Y yo digo, "Bueno, madre mía". Entonces han cambiado tanto las cosas y te das cuenta como todo es tan relativo, ¿no? Entonces hay que tener una mente abierta y siempre podemos decir que no a algo si no nos gusta. Siempre hay la posibilidad de entrar y salir en cualquier lugar. ¿Mm? ¿Y cuál dirías que es ese momento clave en el que decidiste empezar a convertir todo esto, que era tu práctica personal y todo esto que estabas aprendiendo, en tu trabajo y en tu propósito de vida? ¿Cuál fue ese momento en el que das ese paso a convertir esto en a lo que te querías dedicar? La verdad es que no hubo un momento, un paso, sino fue como muy progresivo, ¿no? Y yo empecé a meditar y nunca pensé, sinceramente, nunca pensé en que eso iba a ser, diríamos, mi trabajo, ¿no? Entonces, durante muchos años trabajé en empresas, pues de todo tipo, desde secretario de dirección, después coordinador de un programa de arte, en fin, en diferentes lugares, ¿no? Y la meditación era mi tiempo libre, mi hobby, mi pasión, podríamos llamar de diferentes maneras, ¿no? Lo que me daba vida, lo que daba sentido a mi vida. Porque no solo es meditar, es también el conocimiento espiritual. O sea, también había una parte de entender mejor la vida, de entender mejor quién soy, entenderme como un ser espiritual y no un ser solo físico, ¿no? También estaba empezar a entender la conexión con el ser supremo, con la luz. O sea, habían muchas cosas ahí que se movían juntas y que yo iba descubriendo. Y por otro lado estaba mi trabajo. Entonces nunca pensé en juntar una cosa con otra, pero lo que sí que ocurrió es que empecé a dar pues pequeñas charlas, pequeños cursos, es decir, había en mí también una tendencia a compartir todo eso, ¿no? Y lo hacía de forma generosa y gratuita, vaya, no me preocupaba, ni pensaba en vivir de eso. Pero luego llegó un momento en que la gente me decía, Enrique, ¿por qué no te dedicas a esto? Lo haces bien, nos gusta mucho cómo hablas, tal. Y fijaros, yo tenía pánico de hablar en público y de repente eso empezaba a convertirse en mi naturalidad, ¿no? Y la gente incluso diciéndomelo, ¿no? Y entonces estuve trabajando en la Expo 92 en Sevilla, en un trabajo muy bonito, la verdad, de cara al público. Era jefe de protocolo del Pabellón del Universo y entonces trataba con visitas, uno de mis mejores trabajos, la verdad. Y tuve que coordinar a grandes equipos de personas que estaban dando apoyo a la exposición. Y ahí se dio una oportunidad en la que
nos dijeron que teníamos que formar a grupos de más de 100 personas en este apoyo a la exposición. Era formarles en relaciones humanas, en relaciones públicas, en comunicación, en conocer un poco la tarea que tenían que hacer. Y como la expo necesitaba muchísima gente, pues claro, se había contratado a mucha gente joven y eran grupos grandes que había que formarles cada 3 días. Claro, todo el mundo dijo, uy, esto, fíjate, no nos van a pagar extra, esto nos están poniendo más trabajo de lo que nos corresponde, nadie lo quería hacer. Y en cambio yo lo vi como una oportunidad y digo, madre mía, o sea, me ofrecen en mi trabajo, sin tener que yo pagar un entrenamiento de 3 días con grupos de 100 personas, donde puedo entrenarme, pero bueno, en comunicación, en relaciones humanas, y digo, lo hago yo. Todo el mundo como diciendo, ¿lo vas a hacer tú? Sí, 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 no te preocupes, yo lo hago. Y de repente, claro, me encontré entrenándome pues a un nivel muy alto, ¿no? Aunque me costaba, como decía antes, aunque no era cómodo, pero yo siempre me ha gustado el forzarme un poco, ¿no? Retarme. Y claro, ya cuando terminé la expo y tenía ese entrenamiento y vi que me gustaba y vi que era capaz de expresarme y noté el impacto que tenía y me quedaba mucho por aprender, por supuesto. Pero ahí, al terminar, es cuando empecé a plantearme, bueno, aquí pasa algo. Aquí la gente le gusta lo que hago, le gusta lo que expreso, parece que tengo facilidad, me gusta también. Y entonces ahí empecé a mover hilos, mover entrevistas, conversaciones y la oportunidad sale. Cuando tú mueves cosas, las oportunidades salen. Y me ofrecieron un curso de 300 horas de relaciones humanas que nadie había diseñado y que como yo hablaba de todo esto, pues una persona que me conocía dice, Enrique, mira, no encontramos a nadie que haga este curso, ¿tú podrías hacerlo? No había hecho nunca yo eso, pero dije, claro que sí. Bueno, ahí sí que pasé ansiedad al principio, pero una ansiedad tremenda. O sea, digo, no sé qué he dicho que sí, 300 horas, ¿cómo preparo yo esto? Entonces, bueno, me puse a estudiar, a hablar con gente, con psicólogos, con psicólogas, con tal, leer libros, vídeos, y bueno, no dormí durante varios días y conseguí desarrollar un curso muy bonito. Imaginaos, 300 horas son muchas horas. Y bueno, es casi un libro, casi escribí un libro en pocos días y salió muy bien y a partir de ahí salieron más y luego ya empecé a darme cuenta que eso me gustaba, que podía hacerlo. Siempre introducía un poquito la meditación, pero la meditación no fue nunca el fondo de querer ganar dinero con la meditación. La meditación siempre se quedó un poco como la parte más altruista, ¿no? Porque me parecía como que si yo había recibido eso de forma generosa también, tenía que compartirlo eso con el mundo de forma generosa. Y entonces ya mi trabajo empezó a tomar forma a nivel de formación, luego de coaching, facilitación bueno, y al final me fue llevando al lugar donde estoy ahora, que prácticamente mi tiempo profesional está dedicado a formación, coaching, facilitación y este tipo de trabajo. Y retomando un poquito lo que hablábamos al inicio de la conversación, el tema, obviamente ya vimos un poco todo el camino que has recorrido, tu trabajo, a lo que te dedicas, pero volviendo un poco al tema de la ansiedad y todos estos malestares que solemos tener las personas, ¿tú crees que de alguna manera todo esto que sucedió con la pandemia intensificó todos estos males emocionales y mentales que habíamos tenido como sociedad? ¿O simplemente este parón hizo evidente algo que ya venía sucediendo desde hace muchísimo tiempo? Es interesante esta pregunta porque yo creo que pasaron dos cosas, ¿no? Y fue que muchas personas tuvieron tiempo para dedicarse a reflexionar, a pensar, y muchas se enfocaron en la meditación y en la espiritualidad. Y de hecho, leí, no me acuerdo ahora exactamente dónde fue, pero unos artículos que hablaban de que en España el 30% de los españoles había empezado a meditar gracias a la pandemia. O sea que la gente empezó a buscar. Y de hecho, incluso en Google decían que en esas épocas la palabra meditación, la palabra Dios, la palabra espiritualidad eran de las más buscadas. O sea que hubo un despertar y una inquietud. Pero por otro lado, las personas que no tuvieron esa inquietud y que tenían que seguir trabajando o que se sentían solas o que tenían ya ansiedad, es verdad que se aumentó ese nivel. Y entonces, si lo miramos a nivel general, ha habido un aumento de ansiedad, un aumento de estrés, un aumento de depresión, un aumento de enfermedades mentales, un aumento de suicidios, porque eso acentuó al que estaba ya con esa semilla plantada dentro. Entonces ocurrieron esas dos cosas. En general, mucha más gente sintió ansiedad y lo pasó mal, y a la vez una cantidad de gente suficiente, también razonablemente suficiente, en comparación de antes,
pues fueron capaces de conectar con la meditación y algunos de ellos siguen conectados y desde entonces siguen practicando, ¿no? Entonces tuvo su lado muy bueno. A mí me fue bien, a mí me gustó ese tiempo, me encantó tener tiempo para mí, un poquito más de soledad, un poquito más de parón. A mí me gusta, pero entiendo que para algunas personas fue un poco duro el sentirse solos porque son personas más sociables o de estar de cara a la calle, ¿no? Y eso puede provocar pues esa ansiedad o sentimiento de soledad. Ujú. Y con respecto a lo que es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en estas situaciones, ¿tú crees que cuáles, digamos, los seres humanos teníamos la inteligencia emocional, llamémoslo de esta manera, para todo esto que ha generado las redes sociales? ¿O todavía sigue siendo un problema para nosotros todo lo que esto genera, el ver tanta gente, compararnos, la sobreexposición, el tiempo que pasamos ahí, la cantidad de saturación y de información? ¿Tú qué piensas del impacto que tiene eso en la actualidad de nuestras vidas? Bueno, evidentemente tiene un gran impacto, ¿no? Enorme. De hecho, yo trabajo mucho online y es algo bueno también porque tienes la posibilidad de llegar a muchísima gente, ¿no? Yo ahora mismo pues trabajo con gente de Estados Unidos, gente que puede estar en Inglaterra, gente que puede estar en Brasil y gente que está en España. Ahora, esto antes era imposible y, o sea, que ha abierto posibilidades y yo siempre veo posibilidades, ¿no? Y también es cierto que si no se utiliza bien, genera mucha dispersión. Y ahí es una preocupación seria que ya mucha gente tiene y padres de familia con sus hijos, porque hay jóvenes y chicas jóvenes, y hablo por mi familia, ¿no? Mi nieta, por ejemplo, pues está muy enganchada ya al móvil y a Instagram y a las fotos y a hacerse fotos y selfies y con sus amigas. Y parece que, diríamos, el juego ahora, la distracción, la diversión, es estar enganchados al móvil horas y horas, ¿no? Haciendo estas cosas de fotos y tal. Y un ratito, bueno, pues te distraes, no estaría mal. El problema es cuando se convierte en esta casi adicción, ¿no? Y adicción casi generalizada. O sea, no es que sean dos o tres, es una adicción generalizada. Y claro, a veces también te preguntas si no está diseñado también un poco para crear esa adicción en las personas, y sobre todo los jóvenes que son más vulnerables, ¿no? Y claro, todo este sistema de like, me gusta, no, no me gusta, exposición, Instagram, seguidores, fans, genera como una especie de gratificación muy instantánea, no muy rápida, pero muy falsa. Porque claro, esta persona tiene 2 millones de fans, pero ¿qué hacen esos fans contigo? Se pasan el día mirando lo que haces, lo que dices, cómo comes, dónde vas, qué relación es esa con la gente, ¿no? Y a lo mejor después no tienes a nadie cerca, porque te tratan como eso, como alguien que está ahí, como un personaje. Pero y la autenticidad en la relación? ¿Y la naturalidad en la relación? Entonces a mí me preocupa un poco que se vaya perdiendo esa relación natural que hemos tenido hasta ahora y se convierta en estas relaciones un poco ficticias a través de las redes sociales, en las que muchas veces no sabes muy bien ni siquiera con quién te relacionas, ¿no? Porque te estás relacionando con una imagen o con unas fotos o con una voz, pero muchas veces no se sabe ni siquiera quién hay detrás, si es verdad lo que ves o no. Entonces, hay muchas cosas que preocupan y hay algunas que son muy buenas y que nos pueden permitir llegar al mundo entero y dar un mensaje de paz, de amor, de felicidad a todo el mundo, muy fácilmente, ¿no? Y luego de tantos años de experiencia que tienes trabajando con temas de salud emocional y mental, ¿cuál dirías, con todo lo que has aprendido y con todo lo que has, el camino que has recorrido, cuál dirías que es el mayor obstáculo que nos seguimos poniendo las personas para no lograr implementar verdaderamente un estilo de vida tranquilo, saludable, pero sobre todo en paz con nosotros mismos y con los demás? El mayor obstáculo, pues son nuestras propias debilidades, ¿no? Nuestras propias limitaciones, que sobre todo están en la mente, a veces nuestro propio ego. Y es como que si no hacemos el esfuerzo de ir hacia adentro, ¿no? Y tener la determinación de querer ser felices. La gente, todo el mundo quiere ser feliz, pero no tiene determinación en ser feliz.
Quieres ser feliz superficialmente y eso no es felicidad, ¿no? Pero un poco lo que he dicho antes, uno tiene que tomar una decisión. Quiero estar en paz, quiero ser feliz. Y para eso tengo que hacer ciertos esfuerzos, tengo que tener una cierta disciplina. Es como un tenista, por ejemplo, ¿no? Un deportista de alto nivel. No puede llegar a ser Nadal o Carlos Alcaraz o cualquiera de estos, ¿no? Djokovic, simplemente por decir quiero hacerlo y me apetece y me gusta. No, necesitas determinación, necesitas decisión, necesitas disciplina, entrenamiento, renuncia a ciertas cosas, pero claro, quieres lo otro y por lo otro vas a hacerlo, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, quiero paz, quiero felicidad, tengo que hacerlo, quiero hacerlo, voy a hacerlo, tengo que tener una disciplina, una estructura. Entonces nuestras propias limitaciones, sobre todo la comodidad y la pereza, son dos enemigos tremendos, que están tan bien, yo diría, tan bien disfrazados en nuestra sociedad, ¿no? Que por un lado, claro, tienes que hacer esfuerzos, pero por otro lado casi todo te está diciendo, ay, relájate, no lo hagas, mira una serie, siéntate en el sofá, come más, cómete esto, llénate de comida, bebe, ¿sabes? Consume. Entonces, claro, hay una paradoja, ¿no? De decir, si hago todo eso, no voy a ser feliz, no. Pero claro, eso te quita la fuerza de voluntad, te quita la disciplina, te quita la energía y te deja como atontado, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un gran obstáculo, la comodidad, la pereza, el descuido, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cuál dirías que es la clave para poder seguir viviendo en una gran ciudad, cumplir con tus obligaciones, con tu trabajo, con las cosas que hay que hacer para vivir dentro de la sociedad, pero mantener ese estilo de vida tranquilo y en paz sin dejarte absorber por el día a día y el caos de la civilización? Evidentemente es un poco lo que acabo de decir, tienes que tener una disciplina. Es lo mismo que el que quiere hacer deporte en la ciudad trabajando, ¿no? Tiene que tener una disciplina. No puede decir, bueno, cuando tenga un ratito haré deporte. No, o te tienes que levantar antes, o tienes que decidir a una hora por la tarde ir al gimnasio o ir a correr, tienes que decidir cuándo vas a comer para luego tener el tiempo libre. O sea, tienes que hacer una estructura. Las personas que consiguen cosas en la vida tienen estructura, tienen disciplina, tienen un orden porque tiene un objetivo. Entonces no importa si vives en la ciudad o fuera de la ciudad, lo importante es qué quieres hacer. Porque hay personas que a lo mejor viven en el campo, pero su vida está desestructurada y tampoco experimentan paz. Sí, el campo les da paz, pero sus mentes no están en paz. Por lo tanto, no es una cuestión del lugar, es más bien una cuestión de tu determinación, de tu decisión, de tu disciplina, de tu estructura, de tu orden, ¿no? Y evidentemente hay una habilidad que yo diría espiritual o conectada con la meditación que nos va a ayudar no solo en la ciudad, sino en todos los lugares, y es ser un observador desapegado. Es decir, hay que practicar el aprender a observar, no analizar y juzgar, sino observar y crear como una sana distancia entre lo que está ocurriendo y tú, el observador. Y esa habilidad de separarte un poco de todo te permite estar en un lugar de ruido más tranquilo, te permite estar en un lugar de estrés y ansiedad más tranquilo, te permite ver desde arriba con más perspectiva, te permite tomar decisiones de forma distinta, no, te permite entender la vida y percibirla de forma distinta. Entonces yo diría que no es importante el lugar, sino estés donde estés, conviértete en el observador, desapégate un poco de todo, genera tu estructura, genera tu disciplina y decide lo que quieres hacer en tu vida, ¿no? Y ya antes de terminar, quisiera que nos dieras alguna recomendación para aquellas personas que tal vez tengan problemas para entrar de lleno a una práctica meditativa. O sea, yo sé que has dicho ya muchas cosas, disciplina, constancia, pero la gente que está buscando entrar a un estilo de vida más de practicar meditación, meter la meditación en sus rutinas, ¿hay alguna manera sana de entrenar la mente o el cuerpo o hay un pequeño primer paso que te permita ir integrando el silencio o estos momentos de pausa en nuestro día a día que tú creas que pueda ayudar para aquellos que ponemos una excusa o que decimos lo vamos a hacer después? ¿Cuál sería ese pequeño paso que nos podría ayudar? El primer paso es ver los beneficios que eso te va a aportar, yo diría, ¿sabes? O sea, ¿quién quiero ser? Esta pregunta me la he hecho muchas veces, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Quiero vivir más en paz y ser más feliz? Vale. Venga, ¿qué tengo que hacer?
Entonces es como tener determinación, ¿no? Y posibilidades hay muchas hoy en día. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una app que se llama Medita, en la que ofrecemos un plan de 21 días completamente gratuito, con cada día una pequeña explicación breve y luego una meditación de 10 minutos. Y las personas que hacen ese plan y que lo siguen cada día durante 21 días, esas pequeñas explicaciones te van ayudando a entender mejor lo que es la meditación y luego cada meditación progresivamente va profundizando un poquito más, un poquito más. Y te aseguro que 21 días simplemente haciendo ese minutito y esos 10 minutos, ya empiezas a notar, y lo digo porque muchas personas nos lo han comentado, ya empiezas a notar que tu mente funciona de forma distinta. Ya empiezas a crear, digo no algo definitivo, pero ya empiezas a crear un hábito. Y luego lo que sí que recomendaría es busca un grupo de personas, por ejemplo, Brahma Kumaris, conecta online también si estás lejos o si no ves a un centro, pero las vibraciones, el lugar donde la gente medita, el grupo, facilita mucho. Hay mucho apoyo cuando te encuentras con personas que están haciendo algo similar a ti, con las mismas dificultades, con las mismas experiencias, y eso te da también un apoyo. Entonces, busca un lugar, acércate a un lugar, conecta con personas que te ayuden, genera una comunidad o forma parte de una comunidad que te dé apoyo. No es tiempo ya para hacer las cosas solos. Ahora es tiempo de trabajar juntos, en grupo, en equipo, en comunidad. Nos necesitamos unos a otros. ¿Eh? Entonces tenemos aplicaciones, tenemos cosas online en YouTube, muchísimas cosas. Podéis poner mi nombre y veréis que salen conferencias, meditaciones, todo lo que queráis. Y luego, muy importante, ir presencialmente a los lugares donde hay posibilidad también de seguir desarrollándote. ¿Mm? Enrique, muchísimas gracias por tus palabras, pero sobre todo por compartir con nosotros un poco de tu experiencia, ¿no? Y todo tu aprendizaje durante estos años. ¿Hay alguna cosa que no hayas dicho o que te gustaría compartir antes de terminar? Bueno, hemos compartido muchas cosas. Quizá el, como cierre, ¿no? La meditación te ayuda a conectarte con tu identidad espiritual, que es algo que no nos han enseñado en ningún lugar, ¿no? Entonces, como mensaje final, yo diría que si eres capaz de empezar a entender que eres algo más que este cuerpo, que eres un alma, que eres el ser que da vida a este cuerpo, eso es un cambio de percepción que, que te produce un cambio radical en muchas cosas de la vida. De hecho, cuando empiezas a entender que eres algo más que el cuerpo, muchos miedos también desaparecen, ¿no? Entonces, yo diría que investigues un poco en la espiritualidad, en la conciencia espiritual, en la conciencia del alma y también en la conexión con lo divino, con lo superior, con lo más espiritual o otro nivel de conciencia, porque la vida no es tan plana como parece, no es tan normal como parece. Hay más, hay que descubrir más y podemos llegar a experimentar mucho más. Entonces, los que estéis escuchando esto, os invito a investigar, a profundizar y no os quedéis en lo normal, ir a lo extraordinario, no en lo ordinario, sino en lo extraordinario, porque hay cosas muy hermosas que descubrir en este mundo de la meditación, de la espiritualidad, de la conexión con tu interior. Muchas gracias. Ya sé que dijiste que tienes una aplicación que se llama Medita, también hablaste de que te pueden buscar en YouTube, pero si la gente quiere saber más acerca de tu trabajo como coach o con respecto a lo que haces relacionado a meditación, ¿de qué otros modos te puede localizar o de qué otras maneras te puede encontrar? Sí, pueden visitar también mi web, que es atentamente.net, y ahí se puede ver un poco el trabajo que estoy haciendo. Y luego hay otra web que es medita-medioapp.com, donde pueden ver también la aplicación, pero también hay blog y hay vídeos, y desde ahí hay un correo que estoy disponible para poder conectar con el que tenga interés. Ujú. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y gracias a todas y a todos por el tiempo y el deseo de escucharnos. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.